Fíjate que una de las cosas que más me preguntan es sobre cuál es la estructura de marketing que debe de tener las empresas. Y esto me lo preguntan porque siempre estamos desde nuestra consultora, obviamente, invitando a la gente que invierta en marketing, pero la verdad es que muchas veces los empresarios, los directores, no saben por dónde empezar y por eso es que desarrollamos este diagrama o este formato muy sencillo y explicar cuáles son las tres tipos de estructura que existen en las empresas relacionadas con el marketing. Bienvenidos a Brainstormeando, el podcast donde encontrarás herramientas para profesionalizar el marketing de tu empresa y construir marcas extraordinarias. Bienvenido a este nuevo episodio de Brainstormeando, donde vamos a hablar sobre cuáles son cuáles son los principales tipos de estructura de marketing que tienen las organizaciones. Algo que hemos platicado mucho tú y yo en este contenido de Brainstormeando es sobre que siempre estamos invitando a la gente a que no nada más invierte en marketing, sino madure la estructura de marketing dentro de sus empresas y profesionalice la estructura de marketing dentro de sus organizaciones. Sin embargo, también muchas veces no sabemos cuál es la estructura óptima que debe de tener nuestra organización hablando de marketing, para poder tener los mejores resultados. Hay un diagrama que desarrollamos que está muy sencillo y se divide en tres partes, donde explicamos cuáles son cada una de las estructuras que vemos en general que las organizaciones invierten, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Ahora, cuando tú vayas a invertir en mercadotecnia, en una estructura de marketing, es importante que tomes en cuenta dos cosas: el nivel de conciencia o de conocimientos en marketing que tienes y obviamente también la parte de qué presupuesto es el que tienes para invertir. En un inicio, cuando se tiene probablemente poco presupuesto y poco conocimiento, pues hay que ir invirtiendo conforme vayamos sintiendo cómodos y nos permite ir agarrando confianza. Sin embargo, también es importante saber que si ya esta materia, esta actividad de marketing te ha ayudado a crecer y te ha ofrecido grande rentabilidad, pues también es justo poder aumentar el presupuesto para que incluso te siga ayudando a generar un crecimiento mayor y finalmente puedas construir una marca extraordinaria y sostenerla en el tiempo, como lo hemos hablado en el Diamante de Marcas Extraordinarias en un capítulo hace algunos episodios. Entonces, ¿cuál es el tipo de estructura de marketing que debe de tener tu empresa? Vamos analizando cuáles son los tres. La primera estructura es la que denominamos como interna. La estructura interna de marketing es aquella donde la organización invierte directamente en un recurso humano, en una estructura interna de mercadotecnia que le permite tener atendida esta materia. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni es malo, es solamente un tipo de inversión de estructura. Aunque nosotros recomendamos otra, también es importante reconocer que hay empresas que tienen un marketing interno y que son sumamente exitosas. Sin embargo, vamos a hablar de los pros y de los contras. ¿Te parece? Bueno, el principal beneficio de tener una estructura interna tiene que ver con el control. Te permite seguir una línea, hacer una planeación, seguir un concepto, tener continuidad. Esas son las ventajas que nos da de alguna manera tener una estructura de marketing interna. Nos permite definir, nos permite tener cerca a la persona con la que tomas decisiones en esta actividad dentro de tu organización, porque pues, el departamento lo tienes a tu disposición, el director o coordinador de marketing lo tienes cerca, en constante comunicación, y eso te permite tomar decisiones ágiles, rápidas, muchas veces si se requiere dentro de la empresa. Ahora, ¿cuáles son los contras? También tener todo el recurso interno de esta estructura de marketing de repente pudiera sesgarnos y ciclarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos un contexto o no tenemos la capacidad de poder estar observando o comparándonos, y menos si no tenemos la capacidad de estar atentos de lo que está pasando en las tendencias y obviamente también con tu competencia. Sin embargo, pues bueno, es verdad que esta estructura interna lo que
digamos, no es tan conveniente o tenemos que tener cuidado, no es que no sea tan conveniente, sino que tendríamos que tener cuidado, es en no ciclarnos en las mismas cosas, porque como es el mismo equipo, es la misma gente y son los mismos tomadores de decisiones dentro de la organización, muchas veces nos toca ver que se ciclan las empresas. Probablemente si tú estás escuchando este episodio de Brainstormeando y sientes que tu marketing de repente funcionó muy bien y dejó de funcionar, bueno, y tu equipo es interno, probablemente entonces lo que esté pasando es que se esté ciclando y necesiten tener una perspectiva externa. Porque de lo contrario, si no tenemos, digamos, algún contexto del exterior, de repente podríamos estar haciendo las mismas cosas y la innovación se compromete cuando sucede esto. Por eso es que es importante tomar en cuenta que en una estructura de marketing interna tenemos pros y tenemos contras, hay que analizar y si ya estás con una estructura interna, saber a lo mejor qué recomendaciones son las que pudiéramos dar en este episodio y si no has invertido en marketing, pues bueno, que vayas conociendo cuál es la gama de posibilidades para invertir en una estructura de marketing dentro de tu organización. La segunda estructura o el segundo tipo de estructura que puedes tener dentro de tu organización es la externa. La externa es aquel recurso de marketing que se contrata afuera de nuestra empresa, de nuestra organización. Es la clásica cuando se paga una iguala o cuando contratas a una empresa para algún objetivo en específico, pero no forma parte de tu organización. Es una empresa que provee un servicio para poder satisfacer las necesidades de marketing que tiene tu empresa. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Pues no es ni bueno ni es malo, solamente tiene sus pros y tiene sus contras. Como también te lo mencioné en la estructura interna que pudieras invertir dentro de tu empresa. Ahora, en el caso de la estructura externa, tenemos de los pros, tenemos la posibilidad de la flexibilidad de en dado caso, sumar tanto recurso como creamos conveniente y limitarlo si también es necesario. O sea, si tú vas a invertir en una estructura externa, o sea, vas a proveerte de recursos en marketing de alguien fuera de la empresa, te permite tener muchísima flexibilidad. No tienes un compromiso como en este caso sería una estructura interna donde tienes colaboradores directos que ejercen esta actividad dentro de tu empresa. Por lo tanto, cuando es externo, pues digo, tienes un contrato que a lo mejor a 3 meses, 6 meses, un año, que a lo mejor existe y hay que respetar, claro, siempre está, y obviamente buscando que la otra parte, el proveedor de marketing, cumpla con sus objetivos. Sin embargo, te da esta flexibilidad de que si de repente al terminar ese contrato con este proveedor de marketing ves que hace falta meter más recursos o invertir mayor cantidad de dinero, pues entonces ese mismo proveedor te puede hacer una nueva propuesta o puedes sumar a otros proveedores para que robustezcan estos recursos en los cuales estás invirtiendo dentro de tu empresa. Entonces, estos son los pros. Ahora, vamos a los contras. Los contras es la falta de continuidad. Ese es el principal contra que yo le veo. Porque luego sucede en esta industria, y lo lamento mucho, y yo sé que muchos de mis colegas a lo mejor ahorita me van no les va a caer muy bien lo que les voy a decir. Sin embargo, cada agencia que llega a una empresa, nosotros como consultores y editores en marketing que llevamos ya mucho tiempo asesorando empresas en corto y mediano plazo, mediano y largo plazo más bien, nos ha tocado ver que cada agencia trae como su fórmula mágica, ¿no? Claro que debemos de estar conscientes de que nosotros lo que podemos ofrecer siempre va a ser lo mejor. Sin embargo, vemos cotidianamente que ofrecen cada quien su fórmula, porque creen que su fórmula es la mejor. Ahora, ¿esto cuál es? ¿Por qué es contra, Landare? Bueno, esto es contra por una sencilla razón, porque perdemos continuidad. O sea, se planea algo, se le está dando continuidad y a lo mejor cambiamos de proveedor porque no nos convenció, pero la otra persona hace una especie como de reset, hace una especie como de reinicio y entonces vuelve a implementar o a sugerir una estrategia específicamente en cuanto a los recursos o esfuerzos de marketing. Ese es de los principales, digamos, contras que yo le veo, la continuidad. Sin embargo, también, igual que en la estructura interna, conozco empresas muy exitosas que se han recargado sobre empresas externas para ayudarles a crecer y lo han logrado. No son la mayoría, tengo que ser muy honesto contigo. La verdad es que
No conozco muchos casos, conozco casos, pero no conozco muchos casos donde estas empresas externas de alguna manera tengan una relación a largo plazo. Si lo tienes, la verdad, como proveedor y como colega, te digo felicidades. No lo veo cotidianamente y como empresa, felicidades. Yo en todo este tiempo que he estado asesorando empresas, me ha tocado ver si acaso un par y últimamente en los últimos 2 años vi un caso en Sonora donde la agencia estaba tan comprometida que yo le dije a manera de broma, le dije, pues es que ya ni siquiera tienes tu agencia, básicamente eres parte del cliente. Sin embargo, no era así, él tenía otros clientes, pero le metía tanta pasión y era tan selectivo que de verdad ofrecía un servicio que ni se notaba que era externo. Básicamente funcionaba como un outsourcing porque ofrecía un excelente servicio y los resultados de la empresa que nos tocó auditar, que nos tuvieron la confianza de que les hiciéramos una auditoría muy exitosa en Sonora, tenía, la verdad, un performance, un rendimiento bastante óptimo. Fueron muy pocas cosas de las áreas que esta agencia proveía que tuvimos que hacer algún tipo de comentario o observación solamente por mejorar, pero en realidad manejaban muy bien. Sin embargo, no sucede siempre. Y tú, empresario que estás escuchando este podcast, me podrás probablemente validar esta información porque has invertido en varias agencias y no has obtenido los resultados que deseas. Si este es el caso, entonces te invito a que conozcamos el siguiente tipo de estructura que existe de marketing dentro de las organizaciones. El tercer tipo de estructura de marketing que se puede instalar en tu empresa, en tu organización, se llama híbrida. Ya pasamos y ya te comenté cómo es la interna, sus pros y contras, cuál es la externa, sus pros y contras. Y obviamente ahorita me gustaría hablar contigo de esta tercera, que es muy buena y que de hecho es la que más recomendamos y se llama estructura híbrida. Y te voy a explicar por qué. ¿Cuáles son los pros de tener una estructura híbrida? Bueno, las ventajas que existe es que tienes un mínimo o una estructura ideal interna que atiende las cosas del día a día, que muchas veces un proveedor externo no va a tener la sensibilidad o no va a tener, digamos, el ritmo pegado a ti o no va a estar tan cercano porque tiene su oficina y porque pues va y viene para proveerte o a distancia o conectados por internet. Sin embargo, puede haber un mínimo de estructura ideal dentro de la empresa que atienda. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que exista, para darle formalidad y profesionalizar el marketing de las organizaciones, por lo menos un coordinador de marketing. A lo mejor no aplica para una gerencia, una dirección, pero por lo menos una coordinación de marketing, un responsable de marketing también se le puede nombrar, sí debería de existir en tu empresa. Ahora, si ahorita voy a hacer un corte y no tienes hoy en día en tu empresa, que ya tienes un tamaño, que ya tienes una reputación, que ya tienes a lo mejor las posibilidades de invertir en esta materia y no existe un coordinador interno de marketing, entonces ¿a quién le estás dando la responsabilidad del futuro, de la construcción de tu marca, de tus servicios y de obviamente toda la oferta de valor? Por eso es que siempre hablo de que la estructura híbrida para nuestro enfoque es una estructura ideal para la mayoría de los casos. Hemos visto con éxito que las personas que invierten en estructuras híbridas tienen muchísimos mejores resultados. Te voy a explicar por qué. Seguimos con los pros. Porque de alguna manera, si algún proveedor externo lo tenemos que cambiar, la continuidad sigue. Y por otro lado, si de alguna manera necesitamos robustecer la estructura interna porque vemos que hay más cosas que el día a día requiere la empresa y lo podemos de alguna forma solucionar desde el interior, podemos ajustar la estructura externa. Pero este ciclo no se rompe y esta continuidad tampoco. Por lo tanto, esta estructura, al tener un responsable como mínimo dentro de la organización, atendiendo la materia de mercadotecnia, permite que funcione junto con proveedores externos que vienen a complementar cosas que no necesitamos en el día a día. Por ejemplo, si yo soy una empresa y de repente requiero de una página de internet, probablemente, y no me dedico a la venta en línea o no me dedico al servicio en línea, solamente necesito una página corporativa, no vale la pena que invierta en tener un ingeniero web, un diseñador de UX o toda la estructura que necesita una página de internet para ser construida de forma interna. Como es una página corporativa, ¿qué hago? Invierto y hago un presupuesto con algunos proveedores, elijo al mejor y mi coordinador, mi gerente o mi director de marketing, si es que lo tenemos,
soluciona con ese proveedor ese objetivo muy específico. Ahora, las cosas cambian porque si soy una empresa que se dedica a la parte de comercio digital, probablemente algunas de esas funciones o algunas de esas cosas sí tendremos que tenerlas internamente porque es el core de nuestro negocio. Es parte fundamental de lo que nosotros ofrecemos con nuestros productos y nuestros servicios. Ahora, ¿cuáles podrían ser los contras de tener una estructura híbrida? Yo siempre hablo de que el principal reto es la mixtura precisamente de la cual te estoy hablando. ¿Qué quiere decir? Que tiene su chiste, ¿no? Y hay que estar midiendo y hay que estar valorando el tema de qué tan grande o tan chico es el recurso interno que se invierte y el externo. Ese es el reto y ese es el contra, si se le puede decir, porque de repente pudiéramos quedarnos con mucho externo cuando ya deberíamos invertir muchas de esas cosas que nos apoyamos afuera, poderlas empezar a invertir adentro y sería más rentable y daría mejores resultados. O al revés, también de repente pudiera suceder del contrario, que no hagamos los ajustes necesarios por una cuestión tecnológica. Te pongo un ejemplo. Muchas veces a lo mejor algún proveedor viene a ofrecerte una solución tecnológica que te ayudaría a evitar el hecho de que tengas que estar contratando más personal interno y eso pudiera traer un beneficio. Esta mixtura que se debe tener entre cuántas personas tener adentro y cuántos proveedores contratar es algo que sí requiere de un coordinador y de una inteligencia y sobre todo una planeación que nos permita tener la mejor combinación de ambos mundos. Esta estructura es la que más recomendamos y es la que mejores resultados nos ha dado. Porque de alguna manera alguien dentro de la organización se hace responsable de esta actividad dentro de la empresa y también tiene la apertura de solucionar ciertas cosas con proveedores que no requieren un mantenimiento diario o que simplemente se puede hacer de forma externa porque no compromete los resultados de la empresa. La conclusión del episodio es traído a ti por Brainstorm, firma de consultoría y auditoría en marketing estructural. Este episodio ha terminado, pero no quiero despedirme sin antes darte algunas reflexiones. De antemano quiero admirar y sobre todo reconocer el que estés escuchando este episodio, no por escucharme a mí, sino porque sé que si continuaste escuchando el contenido es porque estás interesado en mejorar la inversión o de la definición de la estructura de marketing dentro de tu empresa. Esto es un tema que puede dar para hacer incluso todo un volumen de horas para explicar o ir desmenuzando cada una de las estructuras. Sin embargo, de forma muy sencilla quise mostrarte cuáles son las 3 principales estructuras de marketing en las cuales puedes invertir, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y cuál es la que yo recomiendo más, que es la híbrida. Entonces, si hoy en día ya tienes una estructura, te va a servir para que lo redefinas. Si crees que esto te hizo de alguna manera reflexionar al respecto. Si no has invertido, te va a ayudar muchísimo para poder tomar la mejor decisión. Como lo recomiendo en la estructura híbrida, no dejes que la estrategia de marketing esté en manos de alguien externo a quien está respirando, saboreando todos los días tu mercadotecnia. Por lo menos una persona se tiene que hacer responsable de esta materia dentro de tu organización. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y recuerda, siempre recuerda que tu talento es infinito. Gracias por escuchar Brainstormeando. Si el contenido es de tu agrado, te invito a que nos sigas en nuestras distintas plataformas.